Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y seguimos compartiendo la palabra de Dios con todas las personas en las redes sociales. Que les sea de bendición, de edificación, de ayuda para que podamos abrir los ojos, podamos abrir nuestro entendimiento con la palabra de Dios y podamos dedicarnos más a vivir en el Espíritu. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y pues sabiendo que somos espíritu que Dios nos hizo, pues tenemos que ponerle atención primeramente a nuestro espíritu. El apóstol San Pablo le dijo a los corintios de que nosotros éramos un edificio de Dios, un edificio de 3 niveles, espíritu, alma y cuerpo. Desafortunadamente, como seres humanos que tenemos en este cuerpo físico y que vivimos en un mundo físico, le damos mucha más prioridad al cuerpo, al cual sabemos que aunque por más que lo atendamos, por más que lo cuidemos, se va a acabar. No va a durar más de 100 años, así que cometemos un error gravísimo ahí, porque lo más importante de este edificio de nuestro ser es el espíritu. El espíritu, un edificio de 3 niveles, el que sostiene el segundo y tercer nivel, es el de abajo, el fundamento, la base de este edificio es el primer piso, que es el espíritu. Como no se ve y como mucha gente ni siquiera pues piensa que ni siquiera tiene espíritu, pues viven una vida totalmente muerta, apartada de Dios. Y mucha gente que sí conoce, que sí sabe, pues lo tienen muy descuidado. Nunca oran porque Dios es espíritu. Por eso el Señor dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu y cualquiera que le quiera servir o adorar tiene que ser en espíritu y en verdad. Porque es la única forma de que se puede uno comunicar con Dios, tener comunión con Dios a través del espíritu. Va a venir el día en que el Señor va a redimir nuestro cuerpo y espíritu, alma y cuerpo, entonces va a tener una comunión completa con el Dios Altísimo, pero por ahora tenemos que esforzarnos para vivir en el espíritu y darle esa importancia de vida al primer piso de este edificio que somos nosotros. Hay que nacer de nuevo si no conocemos a Cristo. El Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios y tienes que nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de Dios. De otra forma, todo lo que tenga que ver con Dios es locura. Fíjese cómo estamos de trastornados sin Dios, sin conocer la palabra de Dios y cuando no vivimos por el Espíritu. Vivimos en un mundo que Dios creó y todo lo que nos rodea, Dios lo creó. Todo, todo, no hay nada que Dios no haya creado y que no sostenga a Dios aparte también. Una cosa es que Dios lo haya creado, pero otra cosa es que también Dios sostiene todas las cosas. Fíjese, yo no sé por qué la gente se sorprende tanto de la palabra de Dios y del poder de Dios. Si vivimos en un mundo que flota en el aire, ¿qué sostiene este mundo? Nada. Lo único que lo sostiene es la voluntad de Dios. Dios dijo que se quede allí. Y todos los demás mundos también, la luna, las estrellas, todo. Dios lo puso allí por su palabra, por la palabra de su poder dice que sostiene todas las demás cosas. Así que no hay ninguna sorpresa. Lo que pasa es que necesitamos ponerle atención a la palabra de Dios. Y a su debido tiempo, pues Dios nos va a transformar, nos va a redimir y va a terminar la obra que comenzó en Cristo en aquel día, dice su palabra. Vamos a seguir hablando entonces del libro de Jeremías, del capítulo 7. Hemos estado hablando acerca de lo que dice el capítulo 7. Unas cosas pues muy tremendas aquí, duras, que Dios le habló al pueblo de Israel y que a nosotros nos habla en nuestro tiempo, porque vemos que la maldad ha crecido demasiado y está creciendo demasiado. Y la primera gente responsable de que el mundo vaya cambiando tan drásticamente en cuanto a la violencia y en cuanto a la maldad, pues es el mismo cristiano, el mismo aquel que el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo, si ustedes no alumbran, el mundo se queda en tinieblas. Es como una ciudad, dice, que alumbra en la noche, dice, le sirve de guía al que anda extraviado, porque puede ver la luz y guiarse por eso. Así ustedes también, si no alumbran en este mundo, pues todos se desvían, todos se pierden. Dijo, también ustedes son la sal de la tierra, y la sal sirve para que no se corrompan las cosas, así que cumplan con su función, dice el Señor, sean luz, sean sal, tengan paz entre ustedes, eso de que seamos sales, que tengamos paz, que vivamos en paz unos con otros, que vivamos en paz con Dios, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Ya estando en paz para con Dios, podemos estar en paz en cuanto dependa de nosotros con todas las demás personas.
De otra forma no, porque hay gente que vive peleada con todo el mundo, con su familia, con sus amigos, con los compañeros de trabajo y después quieren que les vaya bien. Y hemos hablado de lo que dijo el apóstol San Pedro en su epístola, cuando dijo, porque es tiempo que ya el juicio comience por la casa de Dios. Y si esto comienza por la casa de Dios, dice, y si el justo con dificultad escapa, el justo con dificultad se salva. Y el apóstol sabía bien lo que estaba hablando, porque él, cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, le dijo, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque todos estos corran, yo no voy a correr, yo voy a estar a tu lado fiel. Y el Señor le dijo, pues tienes buenas intenciones, Pedro, pero tú no conoces el futuro y ya cuando las cosas suceden ya es otra situación. Ese es un problema que tenemos los seres humanos gravísimo. Según las situaciones como se presentan, así es como actuamos si no tenemos convicciones firmes de lo que creemos y de lo que somos. Y Pedro ahí le dijo al Señor, no, yo no te voy a traicionar, no te voy a negar. Y el Señor le dijo claramente, 3 veces me vas a negar antes de que cante el gallo. Y entonces pues Pedro comprobó ahí que lo que el Señor le había dicho era verdad. 3 veces lo negó y lloró amargamente. El Señor le dijo, pero yo ya oré por ti para que tu fe no falte. Porque si el Señor no hubiera orado por Pedro, pues Pedro acaba muy mal, igual que Judas tal vez, o peor. Pero ahí está, entonces la primera vez lo negó 3 veces. Ya después de que el Señor resucitó y ascendió al cielo y se empezó a formar la iglesia, en el libro de Gálatas dice de que él se dejó poner presión por los judaizantes, por la gente de su pueblo, los judíos, los escribas, fariseos, toda aquella gente religiosa que son buenos para poner presión para que uno niegue a Cristo. La religión para eso sirve, para que uno niegue a Cristo. Y si uno niega a Cristo, pues ya de qué sirve la vida, todo lo demás va a salir mal, uno va a acabar mal en condenación. Y eso le estaba pasando al apóstol San Pedro, dice que era tanta la hipocresía de él, porque dice que cuando andaba con judíos se portaba como judío, pero cuando andaba con gentiles que no eran judíos, pues se portaba como gentiles. Entonces el apóstol San Pablo se dio cuenta de esto. Dice que lo tuvo que reprender duramente delante de la gente al apóstol San Pedro. Le dijo, ¿por qué haces esto? Cuando andas con judíos te portas como judío y cuando andas con gentiles como gentil. Dice, o eres de un color o decídete. Dice, no andes cambiando de color como los camaleones según el color. Dice, no, sino que tienes que ser solo de un color blanco o negro. Y así es como tenemos que ser nosotros. Dice que era tanta la hipocresía que se arrastró incluso Bernabé. Pero el apóstol San Pablo, quien tenía convicciones muchísimo más fuertes que todos ellos, por lo menos en ese tiempo, pues lo reprendió y lo volvió al camino, lo cual pues fue bueno. Y por eso entonces el apóstol San Pedro después cuando escribe su epístola dice, si el justo, dice, con dificultad escapa, hablando de sí mismo, estoy seguro que estaba refiriendo a sí mismo, si yo con dificultad he escapado y estoy aquí firme y luchando, dice, ¿qué será del impío y del pecador y aquel que no obedece el evangelio de Dios? Entonces, por eso dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Aquellos que conocen a Cristo como Señor y Salvador. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, dice, ¿qué será del impío de aquel que no obedece a Dios? Del pecador, aquel que no quiere nada con Dios. Bueno, no hay esperanza, porque si en la iglesia cristiana, donde debe de haber luz, donde está la sal de la tierra, hay problemas, hay dificultades para sobrevivir, ¿cómo estará el mundo? En el mundo sin Cristo es imposible sobrevivir. La gente piensa que sobrevive porque sobreviven en la carne, porque salen un día de trabajar, agarran un cheque, pagan su renta, pagan sus cosas materiales y piensan que ya están sobreviviendo. Eso no está más lejos. Esa es una mentira gravísima que la gente se come a diario. Porque entonces, si la gente cree que está sobreviviendo solo porque sobreviven en lo físico, pues nunca van a hacer nada por su alma. Como hemos dicho, somos espíritu, alma y cuerpo. Van a tener su espíritu muerto allí, su alma abandonada. Y entonces, solamente viniendo a Cristo, entonces el Señor les habla en el templo, el tiempo de Jeremías, les dice, no se llenen la boca de mentiras, no se autoengañen a ustedes mismos.
porque llegaba la gente al templo y Dios le dice a Jeremías, párate en el templo a la entrada, dice, y diles a todos aquellos que llegan a adorar en el templo que no se autoengañen, ni se dejen engañar por falsos profetas, porque era muy común los falsos profetas en aquel entonces. Y el asunto con los falsos profetas, por lo menos en aquel entonces, no era de que todo lo que ellos hablaban o decían o profetizaban necesariamente se lo inventaban ellos de su mal corazón, sino que muchos de ellos sí tenían visiones, sí tenían sueños, sí oían cosas, sí podían oír voces creyendo que era de Dios o algo, cosas sobrenaturales, tenían contacto con el mundo sobrenatural. Desafortunadamente en este mundo que vivimos, en el mundo espiritual no solo está Dios, no solamente está el reino de Dios, sino que también está el reino de las tinieblas. Y entonces dependiendo de en qué caminos ande uno, por eso tiene que tener uno mucho cuidado y tener una relación fuerte, íntima con Dios, porque en estos últimos días pues sucede lo mismo. ¿Cuánta gente dice que Dios les habló? Y muchas veces parece que Dios es el que habla, pero cuando empiezan a desviarse del camino, por eso Pablo le escribió claramente a Timoteo, le dijo en los últimos días van a ser tiempos peligrosos porque va a haber hombres amadores de sí mismos, por eso según el estado espiritual y moral de la persona, así es el estilo de vida que va a vivir y así son las decisiones que va a tomar. Por eso tenemos que consagrarnos, apartarnos del pecado, porque cuando vivimos en el pecado, una cosa es que seamos tentados y si caemos en pecado, pues hay que arrepentirse y regresar al camino y limpiarse, purificarse, abandonar aquel pecado que lo engañó a uno. Pero cuando uno insiste y uno consiente ese pecado, ese estilo de vida, ¿cómo vamos a esperar que Dios nos hable? Si alguien nos habla va a ser el enemigo y desafortunadamente se hace pasar por Dios, porque dice el apóstol San Pablo a los Corintios de que Satanás se disfraza como ángel de luz y le dice, pero todo será de acuerdo a sus obras, dice, sus apóstoles fraudulentos también, dice, pues claro, son según sus obras, pues entonces es como se descubre quién viene de Dios y quién no, porque el que no tiene el Espíritu de Dios, pues acaba viviendo una vida mala, tomando malas decisiones, hablando cosas perversas, haciendo cosas que tienen que ver con el pecado y rebelión contra Dios. Así estos falsos profetas, muchas veces de ellos tenían visiones, oían voces, pero no venían de Dios porque ellos se habían apartado, vivían en el pecado, ya no tenían ningún. Y una cosa muy común que hemos hablado mucho es que uno tiene que tener temor, respeto a la presencia de Dios donde quiera que uno está. No en la iglesia nomás, por eso es el problema que Dios tenía con esta gente, que solamente llegaban al templo y se jactaban diciendo es el templo, estamos en el templo de Jehová, en el templo de Jehová. Pero no cambiaban sus vidas, no dejaban de mentir. Por eso el Señor les reprocha, les dice, vienen a mi casa, dice, la cual la han convertido en una cueva de ladrones, dice, y ustedes se sienten a salvo aquí y cuando se van regresan a lo mismo. Vean entonces lo que el Señor le dice a esta gente en el libro y esto es lo que Dios está haciendo con muchos lugares. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, dice así, el Señor le habla a esta gente también, que más o menos profetizaron en el mismo tiempo. Dice, por esto, 4, verso 13, por esto la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar desaparecen. Pero que nadie contienda con nadie ni reprenda, porque tu pueblo es como el que contiende con el sacerdote. Tropezarán de día y tropezarán también el profeta contigo de noche, y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces aquí Dios le está reprochando al pueblo de Israel. Dice que juntamente el profeta con el pueblo van a tropezar, dice, de día y de noche, porque andan mal, andan en pecado. Y dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero muchas veces este conocimiento la gente solamente cita esa parte, pero aquí Dios sigue hablando, dice, por cuanto rechazaste el conocimiento.
Era gente que no hubo quien les hablara o les enseñara. Ellos perecieron por falta de conocimiento, pero no es que no había quien les, maestros o profetas genuinos que les hablaran. Ellos rechazaron ese conocimiento y por eso Dios les dice, por cuanto ustedes rechazaron el conocimiento, el único conocimiento que les podía ayudar a ser gente que me agradara, que viviera por fe, que me conociera, dice, pues como ustedes rechazaron ese conocimiento de los verdaderos profetas, de los verdaderos maestros, dice, pues entonces yo también los voy a rechazar, dice, por cuanto ustedes se olvidaron de mi palabra, yo también me voy a olvidar de sus hijos. Por eso las consecuencias no solamente las puede pagar uno, sino los descendientes de uno, porque aquí el Señor dice, me voy a olvidar también de sus hijos. Y ahora muchas veces, mucha gente dice, pero los hijos, ¿por qué tienen que pagar por la maldad de los padres? Pero no es necesariamente que Dios se olvidaba de los hijos, sino que automáticamente los hijos, al no tener papás que tenían conocimiento de Dios, que eran temerosos de Dios, pues no iban a conocer a Dios, e iban a incurrir en rebelión contra Dios también. Entonces Dios le habla al pueblo de Israel a través de este profeta que se llama Oseas también. Y este libro de Oseas trata mucho con la prostitución espiritual que hay en Israel en ese entonces. Y para empezar, pues Dios le habla a este profeta y le dice que vaya y se case con una mujer que es prostituta. Y Dios, pues en muchas ocasiones le pedía a los profetas que hicieran cosas que pues eran muy difíciles de hacer, comportamientos, señales que le dieran al pueblo que no eran fáciles a otro profeta, el profeta Ezequiel, dice que en una ocasión Dios le dijo, voy a quitar el deleite de tus ojos, dándole a entender tu esposa va a morir, y va porque quiere darle una señal al pueblo de Israel. Y así Dios les pedía que hicieran muchas cosas a estos profetas porque pues Dios quería servirles de señal al pueblo de Israel para que vieran lo que Dios quería hablarles exactamente como Dios quería. Tenían que darles un ejemplo, alguna señal. Y a este profeta Dios le dice que vaya y se case con una prostituta. Y la razón es porque Dios les está diciendo, ustedes, un espíritu de prostitución se ha apoderado de ustedes. Por eso es que no escuchan mis palabras. Y entonces cuando hay un espíritu de prostitución, significa de que ya la gente no está adorando al Dios verdadero, están adorando lo que sea. En ese entonces había muchos dioses falsos y el más conocido de ellos era este que se llamaba Baal. Y Baal significa señor o esposo o dueño. Recordamos en el tiempo del Señor Jesucristo que todavía era muy conocido este Dios, porque los escribas y fariseos en una ocasión vienen y le dicen al Señor Jesucristo, tú por Belcebú o Balcebú echas fuera a los demonios. Y Balcebú pues significa señor de las moscas, porque Bal es señor y Cebú es de moscas. El señor le decían por el señor de las moscas, por el demonio de las moscas, que es el señor de muchos demonios. Moscas representan pues demonios también. Y le decían tú por Balcebú echas fuera los demonios, sé que era muy conocido. Y le llamaban el señor de la lluvia, el señor de la riqueza, el señor de la muerte, el señor de la vida, el señor de la cosecha. Y si usted se da cuenta, en muchas otras culturas, como en los aztecas de México, en los mayas de Centroamérica y todos, en los incas, muchos los dioses que tenían se llamaban igual, con nombres diferentes, pero se llamaban que el dios de la lluvia, que el dios del maíz, que el dios de aquí, que el señor de allá. Era la misma historia del diablo, es el mismo, nomás cambia de color, así como los camaleones. Entonces aquí Dios le dice a este profeta que vaya y se case con una prostituta porque quiere darle al pueblo de Israel una señal de que es un pueblo que está bajo el poder de un espíritu de prostitución. Y allí entonces es muy difícil librarse a menos que Dios haga algo y la gente lo escuche. Lo mismo está pasando hoy en día. La gente se está llenando de las iglesias y por eso recalcamos de que las iglesias, si no es que en todo el mundo, por lo menos en Latinoamérica y en Estados Unidos, el día domingo se llenan las iglesias, especialmente iglesias grandes donde hay un buen predicador, un buen maestro, donde el templo o el edificio es atractivo, es bien adornado, cómodo, bonito, y si el que está enfrente tiene bonita música, buen coro, y tiene carisma el que enseña, tiene mucho conocimiento. Pero si la gente no cambia, si esa sociedad, en esa ciudad, en ese pueblo, en esa nación donde está esa iglesia, la violencia va en aumento, el pecado va en aumento, entonces ¿cuál es el propósito de la iglesia? Por eso tenemos que preguntarnos, si Dios viniera a visitar nuestra iglesia, cualquiera que nosotros visitemos,
del nombre que sea, ¿qué encontraría? Lo que Dios quiere buscar, hallar es una cosa, pero ¿qué sería realmente lo que encontraría en nuestra iglesia? ¿Encontraría luz? La luz que Él dijo sea la luz del mundo. ¿Encontraría sal? ¿O encontraría tinieblas y pudrición? Y el Señor es claro cuando habla, cuando llegó a Jerusalén, como hemos dicho antes, estaban todos allí haciendo negocio con los animales, cambiando dinero, todo tipo de negocio, porque el templo lo designaron escribas y fariseos para eso, porque a ellos les interesaba lo material, así como toda gente religiosa, que la prioridad es lo material, no Dios. Entonces llega el Señor y les volca los puestos, les dice: no conviertan la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Así que en esa ocasión el Señor, lejos de hallar luz, lejos de hallar esperanza para las personas que tenían necesidad, lejos de que el templo fuera un lugar de reposo, lejos de que el templo fuera un lugar de esperanza, de salvación, de sanidad, de descanso para todas aquellas personas, era una cueva de ladrones. Eso fue lo que el Señor encontró en esa ocasión. Por eso debemos de preguntarnos, a cualquiera que sea su iglesia o su denominación, porque el mal se ha desatado. Aquí en Estados Unidos, vuelvo a repetir, y yo estoy seguro que no solamente aquí, el mal se ha desatado, que las balaceras han llegado a las mismas iglesias donde están matando constantemente. Y el pueblo parece que no despierta, porque si una de las cosas que nos ciegan cuando no le servimos a Dios, o que no queremos acercarnos a Dios en que vayamos a la iglesia cada domingo, es el egoísmo. Nos gana el ego. Y cuando el ego nos gana y vivimos una vida ególatra, decimos: mientras a mí no me toque, mientras a mí no me toque ni a mi familia, ¿qué importa quién caiga? Y ese es el problema gravísimo que tenemos, porque todas esas personas a quien les ha tocado, no creo que ellos estaban esperando que les tocara la balacera o la muerte, como quiera que sea. No creo que ellos estaban diciendo: oh, en un mes van a venir a meternos aquí unos balazos y pues vamos a morir algún. No. Nadie jamás piensa en eso. Por eso es que es tan peligroso vivir alejado de Dios y vivir en una vida ególatra donde solamente pensamos en nosotros. Porque el que no piensa en sí mismo se pone a hacer la luz del mundo y se pone a orar, a clamar, como le dijo el Señor también al pueblo de Israel: donde quiera que yo los lleve, pidan por la paz y la prosperidad de ese lugar, porque donde haya paz y prosperidad, ustedes van a tener la oportunidad también de tener paz y prosperidad. Pero si en el lugar donde ustedes viven hay pleitos, hay problemas, hay guerras, hay hambres, hay necesidad, hay poco empleo, hay todo tipo de calamidad, ustedes también los va a alcanzar. Por muy consagrados que estén, los va a alcanzar también. Porque hay personas que progresan en medio de los pueblos, de lugares difíciles. Progresan porque les sirven a Dios y saben hacer las cosas. Pero hay mucha persecución, porque obviamente el que no tiene les va a tener mucha envidia. En cambio, cuando hay abundancia para todos, pues no hay envidia, no hay problemas. Así de que aquí entonces ve lo que el Señor le habla a esta gente. Entonces en el capítulo, eso fue en el capítulo 4 de Oseas, en el capítulo 4 de Amós, vea lo que dice la palabra de Dios. Aquí ya cuando el Señor ya empieza a tratar diferentemente con cada lugar, con cada persona. El capítulo 4 de Amós, en el verso 6, verso 4 dice, del verso 4: entrad en Betel y pecad, multiplicad en Gilgal las transgresiones, traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada 3 días. Ofreced también pan leudado con ofrenda de gratitud y proclamad ofrendas voluntarias, dadlas a conocer, puesto que así os place, hijos de Israel, declara el Señor. Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Y además os retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía, y la parte donde no llovía se secó. Así que 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua, y no se saciaban.
Pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os heriré con viento solano, abrasador con añublo, dice, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos. ¿Eh? El Señor le está hablando aquí a esta gente en el capítulo 4 de Amós, otro profeta. Les dice, continúen, pero vean lo que empieza diciendo el Señor. Sigan haciendo sus fiestas, sigan haciendo sus ofrendas, sigan trayendo sus diezmos, sigan ofreciendo todo lo que ustedes prometen. Dice, pero de nada les va a servir, dice, porque yo ya decidí darles dientes limpios, en otras palabras, que pasen hambre. Esta gente, como vuelvo a repetir, no se alejaban de Dios, que decían, ya no vamos al templo, ya no vamos a la iglesia, seguían llevando incluso los diezmos y todo aquello, pero no cambiaban su forma de ser porque seguía la violencia, seguía el adulterar, el matar, el robar, el mentir. Esa es una especie cuando ya el espíritu de religión está más adentrado, más aprofundizado en el corazón de las personas, donde no se alejan de Dios, no se alejan del templo, pero tampoco hacen lo que Dios. ¿A quién se le parece esta actitud? Hay un personaje en la Biblia que se parece mucho así en esta forma de actuar como esta gente que no negaban a Dios, iban a la iglesia, llevaban las ofrendas, los diezmos, hacían todo lo que tenían, se bautizaban, hacían Santa Cena, todo lo que se hace normalmente una iglesia que se autodenomina cristiana. ¿A quién se le parece este personaje? Hay un personaje que se identifica mucho con esto. Caín, ¿ya? Caín, porque Dios le dijo que te llevaran una ofrenda y Caín no dijo, no, yo no te voy a traer nada, Señor, ve tú por él. No. Caín no se negó, trabajó por su ofrenda, porque dice que de las legumbres que él trabajó y que allá en el campo fue y llevó la ofrenda, pero no llevó lo que tenía que llevar, ni su actitud mucho menos cambiaba, porque era un hombre que tenía lleno su corazón de resentimientos, de rencores, y nomás no le salían las cosas como él quería, y explotaba. Así es la gente religiosa, le sirven a Dios a su manera, no niegan a Dios, no niegan qué hay que hacer en la iglesia, qué hay que decir, qué hay que ofrendar, qué hay que diezmar, qué hay que tomar Santa Cena, todo eso no lo niegan, pero todo el estilo de vida saliendo especialmente de la iglesia, viven a su manera como Caín, y si las cosas no les salen como ellos quieren, inmediatamente explotan contra Dios y contra todos los demás. Eso es lo que está diciendo Dios aquí, continúen haciendo lo mismo, dice, pero yo ya decidí hacerles, y vean lo que el Señor les empieza a decir, les retuve la lluvia en una ciudad, hice llover, y en otra ciudad no hice llover, en una ciudad se secaba, dice, porque no llovía, y 3 ciudades, dice, iban a aquella ciudad donde llovía para saciarse, para ir a tomar agua y no se saciaban, porque no hay agua suficiente. ¿No es eso lo que está pasando en el mundo en cuanto al clima? Porque cuando andamos mal delante de Dios y solo vamos a la iglesia a perder el tiempo, todo se afecta a nuestro alrededor, especialmente el clima, por cuanto dependemos de todo lo que nos rodea, del campo y del clima. En unas partes llueve y llueve de más, y en otras partes no llueve nada. En unas partes neva y neva de más, y en otras partes no neva nada. Está el estado de California secándose cada día más y más por tanto maldad y tanto pecado. ¿Qué hace la gente? Continuar su vida ahí como si nada. Era que se pusieran a orar. Lo menos que puede hacer uno es orar, clamar, a ver si el Señor tiene misericordia, pero no. Para empezar, los líderes solo se paran en el púlpito a enseñar, hablar y hablar y hablar y hablar, y repetir lo mismo cada año, cada 2 años, cada 3 años. Y la gente ahí se reúne y se emocionan y todos, y aleluya y gloria a Dios, y llevan sus ofrendas y hacen Santa Cena y todo eso, pero no cambian. Y se les está secando y en muchas partes de Estados Unidos lo mismo, en muchas partes en México, en Latinoamérica, en África, la misma historia. Por eso Dios ha decidido bendecir, derramar su lluvia de bendición en el lugar donde se le clama de verdad y la gente vive como debe de vivir. Si en una ciudad, vea, ¿qué más claro no puede hablar Dios? ¿Qué más claro no puede ser? Hace unos 10 años o menos, y ahí está en el internet si alguien lo quiere buscar, hubo un terremoto en la isla de República Dominicana, la cual se comparte con Haití. Es una isla pequeña, no es muy grande. Más o menos dos terceras partes pertenecen a la República Dominicana, la otra tercera parte pertenece a Haití. Hubo un terremoto muy fuerte y ahí está recopilado en el internet.
qué casualidad que este terremoto afectó solamente a Haití y a República Dominicana no le pasó nada. ¿Será que Dios es racista, discriminativo, favoritismo, influyentismo, todo eso? No, sino que según el comportamiento, según el estado espiritual y moral de una ciudad, de un individuo, de una familia, de una nación, así es como Dios nos va a tratar. Y últimamente, en las últimas décadas, Dios ha estado haciendo eso. En esta ciudad hace llover según se porta la gente, si se porta bien, pero en aquella ciudad que no se porta bien ya no hace llover. En esta ciudad, gracias a Dios, donde vivimos, Reno, Nevada, hay mucho empleo, muchísimo empleo, pero creo que ha habido gente, a pesar de que ha sido un pueblo lleno de corrupción por los casinos y otras cosas que están legalizadas. Hoy en día casi todo está legalizado en esta ciudad, en este estado. La prostitución, las drogas, el juego ilícito, los juegos de azar y muchas otras cosas, las armas de fuego, muchas cosas. Pero con todo y eso creo que ha habido gente que ama de verdad a Dios. No se ha dado por vencido, no se han corrompido. Y creo que por eso el Señor ha tenido mucha misericordia. Pero el día que nos apartemos, va a ver que de un día para otro todo esto se va a acabar. Por eso el Señor dice, les hice llover en una ciudad y en otra no. Y no alcanza la lluvia, dice, para que se sacien. Estas son las consecuencias de ir solamente al templo, de Jehová, llenarnos la boca de jactancia y no cambiar. Cualquiera que sea su religión, hay que cambiar porque el Señor dice, ya no voy a tolerar mucho a esta gente porque pues solamente quieren comer, dormir y que les vaya bien andar en su pecado. No, no, no. Y acuérdese que Dios a Sodoma y Gomorra los trató, se los acabó. Y el Señor dice que Él no hace acepción de personas, así que tenemos que tener temor, respeto a la presencia de Dios, cambiar, especialmente si somos cristianos y conocemos la palabra de Dios. Hay que aceptar a Cristo para nacer de nuevo y vivir para Dios. Que Dios lo bendiga, hasta la próxima.